Maestra expulsa al hijo de una jardinera. Al día siguiente, su abuelo llega en helicóptero. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. Un lugar llamado Vergel. Era una mañana templada en el exclusivo Colegio Vergel, un centro educativo conocido por su exigencia académica y su alumnado de élite. Entre los jardines perfectamente cuidados, caminaba Mateo, un adolescente de 14 años que no destacaba entre los demás por su ropa ni por sus apellidos. Su madre, Rosa, trabajaba como jardinera del colegio desde hacía 8 años. Todos los días, mientras cortaba los arbustos o regaba las flores, lanzaba una mirada amorosa hacia su hijo, que intentaba pasar desapercibido. Pero los ojos de los demás, afilados y prejuiciosos, nunca lo dejaban en paz. Mateo era silencioso y observador. En clase, evitaba llamar la atención, pero su inteligencia brillaba en cada trabajo entregado. A pesar de sus logros, algunos profesores no podían ignorar el hecho de que su madre usaba botas con barro en los pies. En especial, la profesora Cecilia, una mujer estricta y elegante que valoraba la disciplina tanto como los apellidos ilustres. Desde que Mateo se integró a su clase, lo trataba con una distancia gélida. Nunca lo elogiaba en voz alta, aunque sus notas eran impecables. La humillación venía, a veces, disimulada en miradas o comentarios sutiles. Ese día, mientras Mateo respondía con seguridad una pregunta sobre literatura, Cecilia lo interrumpió. Con voz tajante, cuestionó de dónde había sacado esas ideas, insinuando que alguien las había escrito por él. Un silencio tenso se apoderó del aula. Mateo, con el rostro encendido por la injusticia, murmuró que era fruto de su propio esfuerzo. La maestra, sin más, lo expulsó del salón por actitud desafiante. Salió en medio de las risas de algunos y la mirada inquieta de otros. Rosa, desde el jardín, lo vio salir con los hombros hundidos. Esa noche, en casa, Mateo no probó bocado. Rosa intentó animarlo, pero él solo deseaba que el día siguiente no llegara nunca. Sin embargo, en una habitación apartada, un anciano de cabello blanco y expresión severa escuchaba la historia por teléfono. ¿Dijiste que lo expulsaron?, preguntó con voz grave. Rosa, entre lágrimas, apenas pudo responder. Del otro lado de la línea, solo se escuchó una orden firme: mañana a las 10. Prepárate. Haré una visita. Lo que nadie imaginaba era cómo ese abuelo desconocido cambiaría la historia de Mateo, y del colegio. Capítulo 2, El secreto de Rosa. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, pero el corazón de Rosa estaba cubierto por nubes de preocupación. Caminaba en silencio junto a su hijo Mateo, rumbo al colegio. Él no dijo una palabra, aún herido por la humillación del día anterior. Rosa lo miraba de reojo, sintiendo una mezcla de culpa y rabia. Sabía que lo que había ocurrido no era un simple malentendido, era el resultado de años de prejuicio oculto, de miradas altivas que jamás aceptaron que un chico como Mateo compartiera aulas con los hijos de empresarios y políticos. Desde que Mateo nació, Rosa había ocultado una parte importante de su historia. Pocos sabían que ella provenía de una familia adinerada, y que su padre, Arturo Sanabria, era uno de los hombres más poderosos del país. Pero cuando Rosa quedó embarazada de un joven humilde, su padre la expulsó de casa sin compasión. Ella, orgullosa y decidida, nunca volvió a buscarlo. Crió sola a su hijo, trabajando como jardinera, enseñándole a ser fuerte, a no agachar la cabeza, a no avergonzarse de quién era. Hasta que el dolor de Mateo la hizo romper el silencio. Mientras cortaba flores en el jardín del colegio, Rosa revivía cada palabra que Mateo le había dicho la noche anterior. Mamá, ¿por qué siempre tengo que demostrar más que los demás? ¿Por qué me miran como si no valiera nada? Esas frases se le clavaron como espinas en el alma. Fue entonces cuando decidió hacer algo que no había hecho en 14 años, llamó a su padre. La voz de Arturo del otro lado del teléfono fue fría al principio, pero cambió en cuanto escuchó el nombre de su nieto. Mateo, ¿dijiste que lo expulsaron?, preguntó en tono grave. Rosa contuvo las lágrimas y le explicó todo. Del otro lado del teléfono, hubo un largo silencio. Finalmente, Arturo respondió con voz firme: mañana estaré allí. Prepárate. Rosa no pudo creer lo que acababa de escuchar. Después de tantos años, ¿su padre vendría? ¿Por Mateo? El corazón le latía con fuerza. Sabía que no era solo una visita. Era el comienzo de algo mucho más grande.
Lo que Rosa no sabía era que Arturo no llegaría como un simple abuelo, sino como el hombre que haría temblar los cimientos de todo el colegio. Entero. Capítulo 3. La llegada del abuelo. El helicóptero aterrizó suavemente sobre el campo de fútbol del colegio, mientras los directivos corrían confundidos hacia el lugar. Nadie entendía qué hacía allí una aeronave privada en plena jornada escolar. Los estudiantes grababan con sus teléfonos, fascinados por el espectáculo. Los profesores se miraban entre sí, desconcertados. Desde la cabina descendió lentamente un hombre mayor, de porte elegante, con un bastón de madera tallada y gafas oscuras. Su presencia imponía respeto inmediato. Caminaba con lentitud, pero con una autoridad que se sentía en cada paso. La directora se adelantó, nerviosa, sin reconocer al visitante. Señor, esta es una institución privada, ¿podría indicarnos el motivo de su visita? El hombre se quitó las gafas y la miró con calma. Mi nombre es Arturo Sanabria. Vine a ver a mi nieto. Un murmullo recorrió a los presentes. Rosa, de pie junto al jardín, apretó con fuerza las manos. Mateo, a pocos metros, apenas podía creer lo que veía. Su abuelo, aquel que siempre había sido una figura lejana, casi mítica, estaba allí. Frente a todos. Por él. La directora balbuceó algo, sorprendida. Arturo Sanabria no era un nombre cualquiera. Era uno de los empresarios más influyentes del país, dueño de medios de comunicación, constructoras, fundaciones educativas. Mi nieto fue humillado ayer por una de sus profesoras, dijo con voz firme. Y vine a asegurarme de que eso no se repita. La noticia recorrió el colegio como un rayo. La profesora Cecilia, al escuchar el nombre del visitante, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Ahora entendía por qué aquel muchacho tenía tanta dignidad en la mirada. Mateo, paralizado, apenas reaccionaba. Su madre se acercó lentamente y le susurró, «Hijo, él es tu abuelo. Y ha venido por ti». Los ojos del muchacho se llenaron de lágrimas contenidas. Nunca lo había visto, nunca había oído su voz, pero en ese instante entendió que algo había cambiado para siempre. Arturo se inclinó ante él y dijo suavemente, «Lamento no haber estado antes. Pero estoy aquí ahora. Y vamos a poner las cosas en su sitio». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que hasta el viento se había detenido para escuchar. Capítulo 4. El silencio antes de la tormenta. La noticia de la llegada de Arturo Sanabria recorrió los pasillos del colegio como fuego en pasto seco. Los alumnos murmuraban entre ellos, los profesores hablaban en voz baja y la directora apenas podía disimular su nerviosismo. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar, pero todos sentían que algo importante estaba por ocurrir. En medio de ese torbellino, Mateo caminaba en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Aún no asimilaba lo que había vivido. Su abuelo, a quien jamás había visto, había descendido de un helicóptero solo para defenderlo. Y eso lo llenaba de una mezcla de orgullo y confusión. En la sala de profesores, Cecilia estaba blanca como el papel. Releía el registro de incidentes del día anterior una y otra vez, buscando justificar su decisión. Sabía que había actuado con soberbia, pero jamás imaginó que aquel alumno, al que despreciaba por ser hijo de la jardinera, fuera nieto de un magnate. Ahora temía por su puesto, por su reputación, por todo. La directora intentó tranquilizarla, pero también estaba aterrada. Arturo Sanabria no era solo un hombre poderoso, era un símbolo. Y que él estuviera allí, cuestionando las acciones del colegio, podía destruir la imagen que tanto habían construido. Mateo fue llamado a la oficina de la directora. Al entrar, encontró a su abuelo sentado, erguido, con las manos apoyadas en el bastón. A su lado, Rosa observaba en silencio. La directora intentó iniciar el encuentro con formalidad, pero Arturo la interrumpió. Quiero que mi nieto sea escuchado. Quiero que cuente lo que ocurrió. Y no quiero excusas. Mateo tragó saliva, miró a su madre, y luego habló. Con voz firme, relató cómo fue humillado, acusado de trampas sin pruebas, y expulsado del aula. No exageró. Solo dijo la verdad, con una dignidad que conmovió incluso a quienes lo habían juzgado. Al finalizar su relato, Arturo se puso de pie lentamente. Se acercó a la ventana y observó el patio lleno de estudiantes. Este colegio me debe una explicación. Y mi nieto merece una disculpa. La directora intentó hablar, pero no encontró palabras. Cecilia, que había sido llamada a la oficina, permanecía en un rincón, sin poder levantar la vista. El silencio era tan denso que podía cortarse. Mateo respiró hondo.
Por primera vez, no se sintió pequeño. Algo dentro de él había despertado. No era solo el nieto de un hombre poderoso. Era un joven que, por fin, había sido visto. Capítulo 5, la propuesta inesperada. La directora convocó una reunión de emergencia con el consejo administrativo. Temían represalias, demandas, escándalos mediáticos. Arturo Sanabria aguardaba en la biblioteca del colegio, rodeado de antiguos libros encuadernados en cuero, como si el tiempo no lo tocara. Rosa se mantenía en silencio, pero por dentro hervía de emociones, miedo, esperanza, justicia. Mateo, mientras tanto, regresó al aula. Todos lo miraban distinto. Algunos con respeto, otros con vergüenza. La profesora Cecilia no volvió a aparecer ese día. Nadie se atrevió a mencionarla. Durante la reunión, Arturo tomó la palabra con voz firme. No vine a destruir este colegio, sino a transformarlo. Quiero crear un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos, empezando por mi nieto. Pero exijo una reforma profunda en el trato, la cultura institucional y el respeto a la diversidad. Las palabras cayeron como un trueno en la sala. Algunos miembros del consejo se indignaron. Otros, sorprendidos por la visión del empresario, guardaron silencio. La directora asintió con la cabeza, sabiendo que oponerse a Arturo sería cavar la propia tumba da escola. Mateo escuchó todo desde el pasillo. Se sintió extraño. Nunca había pedido que lo defendieran así. No quería ser el nieto del dueño, sino un chico normal que solo quería aprender en paz. Al salir de la reunión, Arturo se acercó a él. ¿Qué opinas, Mateo? El joven lo miró con honestidad. Gracias, abuelo, pero quiero ganar mi lugar por mérito, no por apellido. Arturo sonrió. Entonces empecemos por cambiar las reglas del juego, para que todos tengan la misma oportunidad. Esa conversación selló un vínculo que nunca antes había existido entre ellos. Esa noche, Rosa abrazó a su hijo con fuerza. Por primera vez en años, sintió que no había fallado. Que su esfuerzo, su silencio, su dignidad, habían dado fruto. Arturo, desde su habitación del hotel, hizo varias llamadas. Quería transformar el Colegio Vergel en un modelo de inclusión. Pero no todos estaban de acuerdo. En las sombras, voces de oposición comenzaron a moverse. Y Mateo, sin saberlo, estaba en el centro de una batalla mucho más grande de lo que imaginaba. Capítulo 6. Rumores y resistencias. Al día siguiente, el colegio se dividió en dos. Algunos padres se mostraban entusiasmados con el proyecto de Arturo, otros, indignados. ¿Qué será del prestigio de esta institución si empiezan a llenar los pasillos de becados?, murmuraban. Entre los alumnos también surgieron rumores, que Mateo había comprado su entrada al poder, que su madre había manipulado a alguien, que todo era un plan. Las miradas hacia él cambiaron otra vez. Ya no eran de burla, sino de sospecha. La soledad volvió a instalarse sobre sus hombros. Cecilia, desde su casa, organizaba una carta de protesta junto a un grupo de docentes conservadores. Sentía que todo lo que representaba estaba siendo amenazado. Este colegio es para formar líderes, no para experimentar con igualdad forzada, decía con arrogancia. El director del consejo, que antes había sido su aliado, comenzó a dudar. Arturo, mientras tanto, parecía indiferente a las críticas. Estaba acostumbrado a la resistencia. Pero no era él quien sufría el rechazo directo. Era Mateo. Y eso le dolía profundamente. En una clase de historia, un alumno interrumpió la explicación solo para lanzar un comentario sarcástico hacia Mateo. El profesor no dijo nada. Todos miraron hacia él, esperando una reacción. Pero Mateo no respondió. Guardó sus cosas y salió del aula. Caminó hasta el jardín donde su madre regaba las plantas. Ya no sé si quiero quedarme aquí, mamá, dijo con voz quebrada. Rosa lo miró en silencio, secó sus manos en el delantal y lo abrazó. No te vayas. No les des ese poder. Este lugar también es tuyo. Esa noche, Mateo se sentó frente a su abuelo. ¿Vale la pena todo esto?, preguntó. Arturo lo miró fijo. Cambiar el mundo nunca es fácil. Pero si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Si no lo haces ahora, ¿cuándo? El adolescente respiró hondo. Por primera vez, entendió que su lucha ya no era solo por él. Era por todos los que vendrían después. Y decidió quedarse. Pero su mayor prueba aún estaba por llegar. Capítulo 7. La carta que lo cambió todo. Una mañana, Rosa encontró un sobre sin remitente en la entrada de su casa. Al abrirlo, sus manos temblaron. Dentro,
Una carta anónima contenía frases hirientes y amenazas veladas: vuelve a tu lugar. Tú y tu hijo no pertenecen a ese colegio. Mateo la vio desde lejos y corrió hacia ella. Rosa intentó ocultarla, pero no pudo. El muchacho leyó en silencio, con el rostro endurecido. No lloró. No gritó. Solo guardó la carta en su mochila y se dirigió al colegio con la cabeza en alto. En la primera hora de clase, pidió permiso para hablar. Se puso de pie frente a sus compañeros y mostró la carta. Esto llegó a mi casa. Y aunque no sé quién lo hizo, quiero decirles algo: no me voy. No me avergüenzo de quién soy ni de dónde vengo. Y si alguien cree que puede callarme con miedo, está muy equivocado. Un silencio denso llenó el aula. Algunos bajaron la mirada. Otros se mostraron conmovidos. El profesor, conmovido, fue el primero en aplaudir. Uno a uno, los demás lo siguieron. Desde una esquina, una alumna se levantó y se acercó a Mateo. Yo también soy hija de una empleada. Pero nunca tuve el valor de decirlo. Y lo abrazó. Ese gesto rompió una barrera invisible. Otros alumnos comenzaron a compartir sus historias, a mostrarse reales. Lo que había comenzado como un acto de odio, terminó siendo un catalizador de unión. La carta, en lugar de destruirlo, le dio voz a muchos que habían permanecido en silencio por miedo o vergüenza. Arturo, al enterarse de lo ocurrido, decidió actuar con más fuerza. Anunció públicamente una alianza con el colegio para crear un programa nacional de inclusión educativa. Las cámaras lo filmaban, los medios hablaban del caso. Pero en el centro de todo seguía estando Mateo, un adolescente que, sin buscarlo, había encendido una llama. Y esa llama empezaba a iluminar todo a su alrededor. Capítulo 8, el día más oscuro. A pesar del apoyo creciente, los días siguientes fueron pesados. Mateo empezó a notar que algunos profesores lo trataban con indiferencia. No lo miraban a los ojos, no comentaban sus trabajos, y lo hacían sentir como si no existiera. Los rumores seguían, esta vez más sutiles, pero aún hirientes. Rosa lo notaba en su mirada cada noche, cuando volvía más callado que de costumbre. Arturo también lo veía, pero sabía que Mateo debía encontrar su propia fuerza. A veces, para brillar, uno tiene que caminar por la sombra, le dijo una noche. Un viernes, al llegar al colegio, Mateo encontró su casillero cubierto con papeles rotos y mensajes anónimos escritos con marcador rojo: no eres uno de nosotros. Tu abuelo no puede comprar respeto, largo de aquí. Por un segundo, pensó en correr. En abandonar todo. Cerró los ojos y respiró profundamente. Pero antes de reaccionar, una mano se apoyó en su hombro. Era Valentina, una compañera que siempre lo había observado en silencio. ¿Te ayudo a limpiar?, preguntó. Mateo solo asintió. Fue un gesto pequeño, pero lo salvó de rendirse. La directora fue informada de lo ocurrido, pero evitó confrontar a los culpables. No tenemos pruebas, dijo. Arturo, al enterarse, estalló. No por el daño material, sino por el silencio institucional. El verdadero problema no es el prejuicio. Es la cobardía de quienes lo permiten. Decidió convocar a una asamblea general con padres, alumnos y docentes. Es hora de mirar a los ojos este problema, anunció. El colegio entero fue citado para el lunes. Nadie sabía lo que Arturo diría, pero todos sabían que no sería una reunión más. Esa noche, Mateo lloró en los brazos de su madre. No de tristeza, sino de cansancio. ¿Vale la pena todo esto, mamá? Rosa acarició su cabello con ternura. Hijo, tú abriste una puerta. Y a veces, el que abre la puerta es el que recibe el primer golpe. Pero también es quien deja entrar la luz. Esa frase quedó grabada en el corazón de Mateo. Sabía que aún no era el final. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba solo. Capítulo 9. La llama que se extiende. La asamblea comenzó puntualmente. El auditorio estaba lleno, padres con rostros tensos, profesores incómodos, alumnos curiosos y periodistas a la espera. Arturo Sanabria subió al escenario con paso firme. No llevaba discursos escritos. Solo su voz y su historia. Hace años, le di la espalda a mi hija por prejuicio. Pensé que la dignidad venía del poder. Me equivoqué. Hoy, mi nieto me ha enseñado que la dignidad viene del coraje. El silencio era absoluto. Nadie respiraba. Y entonces, Arturo hizo una pausa que pareció eterna. Este colegio se ha jactado de excelencia académica, pero ha fallado en humanidad. Y eso es más grave que cualquier error en una prueba. Hoy, mi propuesta no es una sugerencia.
Es una condición, sin un compromiso real con la inclusión, retiro todo mi apoyo financiero. Los murmullos comenzaron. Algunos padres se levantaron incómodos. Otros aplaudieron. Arturo continuó, ya no se trata de Mateo. Se trata de todos los que vendrán después. Este lugar debe ser un refugio de aprendizaje, no una fábrica de privilegios vacíos. Mateo, desde la primera fila, sintió que las palabras de su abuelo lo envolvían como un escudo. Pero también comprendía que el verdadero cambio debía nacer de todos. Se levantó, pidió el micrófono y habló con voz clara, no quiero ser símbolo de nada. Solo quiero estudiar en paz. Pero si mi historia sirve para que otros no sufran lo mismo, entonces que así sea. Yo no pedí esta batalla, pero estoy dispuesto a darla. Los aplausos estallaron. Muchos se pusieron de pie. Algunos lloraban. Por primera vez, Mateo sentía orgullo de su voz. Tras la asamblea, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. La historia de Mateo se viralizó. Otros estudiantes de diferentes escuelas empezaron a compartir situaciones similares. Lo que había comenzado como un conflicto silencioso en un colegio elitista, ahora era una conversación nacional. Y aunque Mateo seguía siendo un adolescente con dudas y miedos, sabía que algo había cambiado. La llama que encendió, ya no podía ser apagada. Capítulo 10. El nuevo Vergel. Las semanas siguientes trajeron cambios concretos. Se creó un comité de convivencia escolar, con participación de alumnos, docentes y padres. Se implementaron talleres de empatía, charlas sobre diversidad y un programa piloto de becas. Pero más allá de las reglas nuevas, lo que realmente cambió fue el ambiente. Las miradas se volvieron más suaves, los silencios menos pesados, las palabras más conscientes. El Colegio Vergel empezaba a convertirse, poco a poco, en el lugar que siempre había dicho ser. Mateo, sin embargo, seguía luchando con la incomodidad de ser el centro de todo. Ya no lo insultaban, pero lo señalaban como el que inició el cambio. A veces, solo quería volver a ser invisible. Pero Rosa lo ayudó a ver la diferencia. Ser visible no es una carga, hijo. Es una oportunidad. Aprovecha que ahora te escuchan. Con el tiempo, Mateo encontró equilibrio. Participaba en debates, daba ideas, pero también reía con sus compañeros, jugaba fútbol y se permitía ser un chico más. Arturo, por su parte, visitaba el colegio cada viernes. No como empresario, sino como abuelo. Se sentaba con los estudiantes, escuchaba sus inquietudes, y compartía historias de su juventud. Nunca es tarde para cambiar, repetía. Su relación con Rosa también sanó. Los almuerzos en familia volvieron, con silencios más cortos y abrazos más largos. Mateo los observaba desde la mesa, sabiendo que esas escenas cotidianas eran su verdadera victoria. No el poder. No el dinero. La unión. El día en que se inauguró oficialmente el nuevo programa de inclusión, Mateo fue invitado a cortar la cinta. Lo hizo junto a Valentina y otros 3 estudiantes que, como él, habían sido ignorados por mucho tiempo. En su discurso, no habló de él. Habló de todos. Este colegio cambió porque escuchó. Porque se atrevió a ver. Y al terminar, mirando al cielo, pensó en aquel helicóptero descendiendo por él. Pero ya no necesitaba rescates. Ahora, él mismo era quien construía las alas. Capítulo 11. El encuentro final. Una mañana gris, mientras el colegio se preparaba para una visita del Ministerio de Educación, Rosa recibió una carta inesperada. Venía de Cecilia, la profesora que había expulsado a Mateo. En ella, la mujer pedía disculpas. No una disculpa superficial, sino sincera, escrita con tinta temblorosa y frases que revelaban reflexión. He sido parte de un sistema que premiaba el silencio y el elitismo. Me equivoqué contigo y con tu hijo. Me retiro de la docencia, pero antes quería que supieras que aprendí gracias a ustedes. Rosa, al leerla, lloró en silencio. Sabía que, de algún modo, la historia había cerrado un círculo. Mateo recibió la noticia en la biblioteca. Su reacción no fue de triunfo, sino de calma. Me alegra que haya entendido, dijo. Todos merecen una segunda oportunidad. Arturo, al escucharlo, se sintió profundamente conmovido. Había conocido empresarios, políticos, líderes, pero jamás a alguien tan joven con tanta grandeza interior. Aquella tarde, Arturo lo llevó a la cima de una colina cercana al colegio. Desde allí se veía todo el valle y el campus al fondo. Mira, Mateo. Ese fue mi mundo. Hoy es el tuyo.
Mientras los alumnos pintaban murales con frases de inclusión y esperanza, y nuevos estudiantes llegaban gracias a las becas, el ambiente en el vergel se había transformado por completo. Profesores antes rígidos ahora escuchaban, los alumnos más privilegiados empezaban a entender el valor de la empatía. Lo que parecía imposible meses atrás, se estaba haciendo realidad. Y aunque aún quedaban retos, el cambio ya no dependía de una sola persona. Era colectivo. Era de todos. Mateo, sentado en la banca del jardín donde su madre trabajaba, miró el cielo y sonrió. Recordó aquel primer día en que salió expulsado, humillado. Y se comparó con quien era ahora. No porque tuviera un apellido importante, sino porque encontró su voz, su fuerza. Rosa se sentó a su lado, y juntos miraron el horizonte. Gracias por no haberte rendido, hijo. Mateo respondió sin mirar, gracias por enseñarme a resistir. Y en ese silencio, se dijeron todo. Capítulo 12, la herencia invisible. El último día del semestre, el colegio celebró una ceremonia especial. Mateo fue invitado a dar unas palabras de cierre. Subió al escenario sin papeles, sin discursos preparados. Solo su verdad. Muchos me preguntan qué cambió en este colegio. Yo creo que no fue el dinero, ni los discursos. Fue el valor de una madre, la humildad de un abuelo, y el poder de decir, basta, con respeto. Aprendimos que la excelencia no es solo sacar buenas notas. Es ser buena persona. Todos lo aplaudieron de pie, incluidos los mismos que antes lo habían ignorado. Rosa observaba desde el fondo del salón, con lágrimas brillando en los ojos. Había sacrificado todo por su hijo, y ahora lo veía florecer. Arturo, sentado a su lado, le tomó la mano por primera vez en años. Gracias por no rendirte cuando yo sí lo hice, murmuró. Ella solo asintió. No hacían falta más palabras. A veces, la mayor victoria no es cambiar el mundo, sino volver a unir una familia rota por el orgullo. Y eso, por fin, había sucedido. Esa tarde, mientras todos celebraban, Mateo caminó solo por el jardín. Tocó los árboles que su madre había plantado con amor, saludó a los nuevos becados que llegaban llenos de sueños, y se detuvo frente al casillero donde meses atrás le dejaron mensajes de odio. Ahora estaba limpio. Sin rastros. Pero él no olvidaba. Porque recordar era honrar el camino. Y su camino recién comenzaba. Antes de marcharse, Mateo miró una última vez hacia el cielo. No había helicóptero esta vez. No hacía falta. Lo que lo había salvado no vino del cielo, sino de dentro de sí mismo. Sonrió. Y con paso firme, cruzó las puertas del colegio, sabiendo que el verdadero legado no estaba en los apellidos, sino en el coraje de quienes se atreven a cambiar lo que parece inamovible.